Muy buenos días a todos. Qué grato es volvernos a reunir para continuar estudiando la palabra del Señor. Quisiera primero darles un saludo de mi familia. Gracias a Dios todo anda muy bien y oramos que las vidas de ustedes también estén avanzando de la misma manera. Hoy vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Hoy nos corresponde el capítulo número 22, versículos 21 hasta el 27. Aquí el Señor Jesús está llegando al momento de su muerte y lo vemos cumpliendo su ministerio. Es interesante que el Señor Jesús siempre estaba trabajando, siempre lo encontramos haciendo alguna labor. Su propósito cuando Él vino a vivir en medio de nosotros fue ese, compartir las buenas nuevas y guiar a sus discípulos. Aquí está, lo vemos en los escenarios anteriores que le hemos visto, ha estado enfrentando a los fariseos y saduceos, ha hecho milagros y ha estado ayudando al necesitado y también instruyendo a sus apóstoles. En el texto que vamos a estudiar específicamente hoy, le veremos en la última cena que compartió con sus discípulos, ese pequeño grupo de hombres que él preparó para usarlos para llevar su mensaje. Y es brillante notar que gracias a ese modelo que Jesús estableció, esos discípulos llevaron el mensaje a otros y esos otros a la siguiente generación. Han pasado 21 siglos y el mensaje sigue siendo llevado. Nosotros somos parte de esa generación que debemos llevar el mensaje a otros. Para eso Dios nos ha colocado sobre esta tierra y ese fue un plan establecido por Dios. Esa es la forma en que se iba a esparcir el mensaje de Dios a toda la humanidad. Vamos a leer el pasaje, los invito por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 21 al 27. Les voy a compartir el pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero aquí, son palabras del Señor Jesús, pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Los invito a orar, por favor. Señor, gracias porque es maravilloso poder abrir tu palabra, poder no solamente leerla, sino estudiarla, Señor. Tu palabra ha sido dada para edificación nuestra, tu palabra ha sido dada para llevar salvación, Señor. Te oro que tú uses tu palabra, Señor, para transformar la vida de aquellos que hemos puesto nuestra confianza de salvación en Cristo. Y también te pido que hoy uses tu palabra para salvar a aquel que no te ha conocido, Señor. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo y por eso pedimos que lo coloques o que Él se levante en medio nuestro y nos guíe a comprender la palabra. Gracias por estos medios de gracia que nos has dado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el pasaje vamos a dividirlo en dos partes, porque toca dos temas un poco distintos. Esta cena, los versículos 21 al 23 vamos a mirar primero. Esta cena que celebraban todos los judíos, lo celebraban en familia, recuerdan ustedes, era para recordar el Éxodo. Entonces todas las familias se reunían y partían el cordero y la compartían, pero eran familias. Pero Jesús decide celebrarla con su pequeña familia, con sus discípulos. Hace una cena privada, una cena muy particular para ellos. Y allí Jesús, en medio de aquella cena, declara que uno que está ahí muy cerca de él, que está a la mano de él, le traicionará. Alguien que parecía un amigo. Estaba invitado a una cena tan privada o familiar. Así había llegado a ser Judas, porque se está refiriendo a Judas. Era tan cercano que era tratado como parte de la familia del Señor Jesús, pero iba a traicionar al Señor. Jesús también declara que ese evento que él está profetizando, o del que está hablando más bien, su muerte, está establecido o determinado. Pero ¿quién determinó que Jesús debía morir y de esa manera? Dios mismo. Ese era el plan que Dios había diseñado desde la eternidad pasada. Pensemos por un segundo.
Jesús sabía de antemano que iba a morir y de la forma en que esto sucedería. También Jesús sabía el cuándo iban a pasar estas cosas. Jesús tenía el poder para hacer un milagro y detener su muerte. Sí, él tenía todo ese poder. Jesús sabía quiénes eran los que lo iban a matar. La pregunta que nos cabe aquí entonces es, ¿por qué no hizo algo por detener su muerte? Si tenía el poder, si sabía quiénes eran, si sabía cuándo, sabía todas las cosas que estaban sucediendo, ¿por qué no quiso detener ese evento? Y la única respuesta posible es su amor. Si miramos en la historia de la humanidad, han habido hombres que han muerto de manera heroica, por salvar una nación, por librar a alguien de algo, ¿cierto? Otros han sido traicionados, otros han muerto por causas, podemos llamarlas nobles, pero de los héroes humanos, las muertes de esos héroes humanos que llamamos, no tiene un punto de comparación, porque ellos tal vez no podían detener su posible muerte, o no sabían que serían traicionados, o no sabían en qué momento sucedería su traición, o no sabían el cuándo, o no tenían la capacidad militar o defensiva para oponerse a su propio crimen. Pero Jesús tenía todo para detener ese crimen, ¿cierto? Él sabía, podía haberlo hecho, no lo hizo. Y una vez más, la única explicación posible es su obediencia a Dios el Padre, por amor y compasión por nosotros. Su muerte era la única forma de pagar por el pecado de la humanidad y salvar. Por eso Dios había establecido esa forma. Era la única en que podía salvar a la raza caída. Y Jesús iba a cumplir ese propósito. Por eso, y solo por eso, por su amor y su compasión, decidió no detener ese momento. Él lo hubiera podido hacer, pero eso nos habla de su amor. Quiero que miremos Juan 10, 17 y 18, que nos recalca este concepto. Evangelio de Juan, por favor acompáñenme allí. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Vamos a leer. Perdón, un segundo. Dice, el Padre me ama porque yo sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Eso es lo que ordenó mi Padre. Esos versículos nos hacen notar lo que les estaba recalcando en el concepto anterior. Jesús decidió entregar su vida, nadie se la quitó, él decidió entregarla y la podía tomar cuando él quisiera tomarla de nuevo. Nadie puede quitarle la vida al Señor si así él no lo hubiese permitido. Podemos decir que la muerte de Jesús no solamente fue un crimen atroz, porque sí fue un crimen atroz, pero no solamente fue eso, sino fue más exactamente un sacrificio por amor a nosotros. Ese sacrificio tiene que ver con nosotros. Creo que me pasaba a mí antes de haber entregado mi vida a Jesús que yo veía las películas, o recuerdo mucho haber estado en cine viendo la película La Pasión de Cristo, creo que se llama la película, y la gente lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, ya siendo creyente, eso sí fue, yo decía, bueno, pero ¿por qué toda esta gente llora y no entrega su vida a Jesús? Pero tal vez estas personas que no han entregado su vida a Jesús pueden llorar al ver estas escenas porque sienten compasión por lo que le pasó a Jesús, pero no entienden que ese sacrificio era en favor mío. Eso es lo que el creyente tiene que marcar la diferencia, que tiene que comprender que ese sacrificio fue en favor mío, que fue para mí, que era necesario. No solamente fue un crimen, sino fue un sacrificio en amor a nosotros. Ahora, otra pregunta que cabe aquí es, si Jesús se entregó voluntariamente, entonces Judas no sería culpable. Por supuesto que no. Judas es culpable. Definitivamente él es culpable. Judas también fue llamado como discípulo, tuvo el privilegio de compartir con Jesús, lo vio obrar señales y milagros, lo conoció de forma cercana, pero aún así le rechazó. Judas estuvo los mismos 3 años que los demás discípulos, compartió los momentos con el Señor, pero quizás los anhelos de Judas no quiso entregar eso, no quiso entregar su vida a Jesús, sino siguió con sus propios anhelos. Quiero que vayamos por favor a Mateo 26, versículos 20 hasta el 25, que nos permiten notar algo de la vida de Judas. Acompáñenme allí, por favor.
Mateo 26, 20. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Jesús le dijo: tú lo has dicho. ¿Notaron algo que dice allí? Todos los discípulos le preguntan a Jesús, cuando él dice que alguien le va a traicionar, a los demás discípulos dicen: ¿seré yo, Señor? ¿Pero qué dice Judas? Judas dice: ¿seré yo, Rabí? O sea, lo llama maestro. Veamos una más. Versículo 49 del mismo capítulo 26, por favor. Versículo 49. El traidor Judas, entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó, y le dio el beso. Allí es cuando Judas se está entregando a Jesús. ¿Y qué le dice? Una vez más le dice Rabí. Una vez más lo llama Rabí, que significa maestro. Para Judas, Jesús solo llegó a ser un gran maestro, no su Señor. Judas es el ejemplo del peligro que tenemos de acercarnos a Jesús solamente de forma intelectual. Allá afuera, mucha gente, o la Biblia es un libro muy notado, muy conocido, es el libro más leído o por lo menos más vendido en toda la historia de los libros. Es un libro que consideran admirable, que hay mucha sabiduría en él. Hablan de la sabiduría de Salomón, se citan muchos versículos, a Jesús se le conoce como un gran maestro, y claro que sí, la Biblia hay mucha sabiduría, es muy práctica para la vida, para las cosas del diario vivir, podemos sacar principios para cada cosa de nuestra vida, es la verdad, porque es el libro de Dios, es la sabiduría de Dios. Dios nos creó a nosotros y creó un libro por medio del cual podemos vivir de acuerdo a lo que Él quiere, pero no es suficiente que Jesús solamente sea mi maestro. Él debe ser mi Señor. ¿Y cuál es la diferencia? En que yo al maestro le puedo admirar todas sus enseñanzas y decir: qué hombre tan sabio, pero al Señor debo obedecerlo. Necesitamos que Jesús sea nuestro Señor, no solamente nuestro maestro. Judas es culpable. Y Jesús nos dice que le esperaba una aflicción, un gran castigo le esperaba a Judas por haber traicionado a su Señor. Dice que mejor no hubiera nacido. La triste realidad es que Judas se condenó. Judas fue a la condenación del infierno. Tan cerca de Jesús, pero a la vez tan lejos. Debemos considerar que no basta con estar tan cerca de Jesús, no basta con escuchar, no basta con ser simpatizante de Jesús y decir y tener versículos bíblicos en mi perfil de Facebook o en un cuadro o en la sala o memorizarlos, sino que debo entregar mi vida a Jesús. No basta solamente con admirar su enseñanza, necesito que Él sea el Señor de mi vida. Es interesante notar también que la hipocresía de Judas pasó desapercibida. Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a mirar los versículos 21 hasta el 29. Juan 13, 21 hasta el 29. Es el pasaje paralelo que nos narra los mismos eventos que estamos estudiando en Lucas. Juan 13, 21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa, a su lado. Simón Pedro le hizo señales para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote.
Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaba a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Es interesante notar que cuando el Señor dice que uno lo va a traicionar y todos se preguntan, ¿seré yo, Señor? Nadie notó, nadie empezó como a decir, uy, es Judas, uy, aquí está, es él, es él. 3 años con él y nadie había notado que quizás él era el traidor, ¿cierto? Eso nos deja ver ese pasaje. Judas estuvo allí, compartió con el Señor, pero fingió todo el tiempo, aparentó todo el tiempo ser una persona creyente. Y digo, ¿quién se engañó? Judas engañó a los 12 y engañó a Jesús. Bueno, a Jesús no lo pudo engañar, a los 12 tal vez sí, los demás creían que él era un verdadero creyente. Pero ¿quién se hizo más mal? Judas mismo, ¿cierto? Tuvo toda la oportunidad, como decíamos hace un momento, de entregar su vida a Jesús y no lo hizo. Eso es una advertencia para aquellos que quizás llevan mucho tiempo escuchando el Evangelio y fingen una vida cristiana y aparentan y están entre nosotros, pero como dice la palabra del Señor, no son de nosotros. Y no lo digo para que juzguemos al otro, sino para que nos miremos a nosotros mismos y digamos, bueno, yo he entregado la vida a Jesús, estoy seguro. Cualquiera de nosotros puede fingir y aparentar una fe y mostrarse muy espiritual y ser alguien que parece un verdadero creyente, pero el mal se lo hace a sí mismo, ¿verdad? Así que también este pasaje nos debe llevar a mirar nuestra propia vida. Vuelvo y digo, no se trata de juzgar y decir, es que aquel como que parece que es, ese como que es el Judas entre nosotros. No, se trata de mirarnos a nosotros mismos a ver si realmente estamos en la fe. ¿Estamos plenamente seguros que hemos entregado nuestra vida a Jesús? ¿Hay evidencias en mi vida de que soy un verdadero creyente? ¿O lo mío es como una apariencia nomás? Vuelvo y digo, en ese caso nos hacemos daño, es nosotros mismos. Jesús sabe si tú y yo somos verdaderos creyentes. Jesús sabe si tú y yo estamos viviendo la vida cristiana verdadera. A los demás podemos engañarnos entre nosotros, quiero decir, pero solamente nos haremos daño a nosotros mismos. Así que, cuidado. Una pregunta más aquí. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? ¿Estás cerca de Él o estás en Él? Me recuerda el pasaje que está en Hechos, no recuerdo en este momento en dónde, pero creo que es Pablo hablándole a un gran dirigente de los romanos y él le dice, casi me persuades a ser cristiano. Y siempre me llamó la atención ese casi cuando lo leía en la Biblia, ese casi, es estar a esto, ¿cierto? Es estar ahí 99%, 1%, ¿cierto? O sea, solamente le falta esto. Pero eso puede pasar, estar uno tan cerca, pero a la vez tan lejos del Señor. Es también interesante notar que Jesús dice estas palabras angustiados. Jesús sabía de antemano todo lo que iba a pasar, pero Jesús estaba angustiado y creo yo que estaba angustiado también por Judas. Quizás cuando Jesús lo delata de esa manera o dice estas palabras también estaba buscando un último momento de que Judas se arrepintiera, porque Jesús tiene compasión. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús no quiere condenar a nadie, sino quiere salvar a todos. Entonces Jesús sabía que Judas se condenaría, pero aún así no quería que esto pasara. Tal vez por eso su angustia. Muchas veces Jesús dijo que sería traicionado. Los discípulos no entendieron esas verdades que Jesús les quería mostrar allí. Judas había fingido muy bien y aún los discípulos no se dieron cuenta de la hipocresía que había en Judas. La segunda parte del pasaje, vamos a retomar Lucas 22, vamos a mirar ahora los versículos 24 hasta el 27, que maneja como un segundo tema. Vamos nuevamente, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a repasar los versículos 24 al 27 para retomar el tema. Jesús les dijo, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora Jesús les va a hablar acerca
del valor y de la importancia y de la necesidad del servicio. Por un momento, los discípulos, en la parte final del texto de los versículos anteriores, los discípulos se tratan de preocupar quién sería el que va a traicionar al Señor, y hubo como aflicción entre ellos por un momento. Pero no sé si en el mismo contexto, y creo que es así, al rato empezaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Cuán difícil el papel del Señor Jesús edificando a estos hombres, ¿cierto? Él les está diciendo que alguien lo va a traicionar, que está a punto de morir, y ellos están pensando quién es el más importante aquí entre nosotros. Aún no había muerto Jesús y ya estaban buscando el ser líderes. ¿No les recuerda eso? Cosas que pasan en el común de la vida de la gente, que se muere una persona y en el mismo velorio ya están discutiendo quién se va a quedar con esta propiedad y de dónde quedó el celular y quién va a coger la ropa y quién va a manejar el carro, y ya empezaron a pelear apenas se murió. O sea, realmente hay ambición en el ser humano, y aquí entre los discípulos está pasando exactamente lo mismo. El Señor les está anunciando que va a morir y ellos están pensando quién va a ser el líder entre ellos. Pero el Señor, en su compasión, en lugar de reprenderlos fuertemente como merecían, yo no sé usted y yo cómo haríamos si alguien nos hace eso, uno, mejor dicho, como que le da ganas es de arrancarle la barba, como dice por allá en Nehemías. El Señor, en vez de reprenderlos como merecían, les enseña una lección basada en lo que ellos vivían a diario. Dice, en el mundo, o sea, en el sistema cultural en el que ellos estaban viviendo y que finalmente es muy parecido al nuestro, en el sistema cultural que les rodeaba, los líderes ejercen su poder y buscan que los demás les sirvan, ¿cierto? Esa ha sido la cuestión desde siempre. Los emperadores romanos, que era el contexto en el que estaban, o los gobernantes siempre buscaban tener muchos esclavos y sirvientes que les hicieran sus labores diarias. Pero, dice, entre los creyentes será diferente. Jesús les hace ver que el cristianismo es absolutamente diferente. El liderazgo cristiano no se caracteriza por apabullar a otros o someter a los otros, se caracteriza por el servicio. Este es un gran distintivo del cristianismo. El creyente debe ser un servidor. Y en el contexto que estaban en una cena, estaban compartiendo unos alimentos juntos, les pregunta, ¿qué es lo más común? La persona importante. Lo más común en una cena es que la persona importante, como la cabeza, la persona en honor a quien se hizo esa cena o el invitado principal, se siente y los demás le sirven. Dice, pero entre los creyentes el líder sirve y los otros reciben su servicio. Esa debe ser una característica del cristianismo. Ahora, no limitemos ese servicio solamente a las cosas prácticas, porque las personas que con facilidad se hieran dicen, no, es que en esa iglesia no, yo voy y nadie me da un tinto, y el pastor o el líder o los ancianos nunca me han dado un tinto a mí, nunca me han llevado la comida a la cama, y eso, ellos no están cumpliendo eso. No solamente se refiere al servicio, Jesús aprovecha la ocasión que están compartiendo una cena y utiliza esa ilustración del servicio práctico, pues, pero no solamente se refiere al servicio de las cosas comunes y corrientes, sino una forma de servir a los otros es orar por ellos. Una forma de servir a los otros es enseñarles a ellos la verdad del evangelio, darles consejo, acompañarlos, estar allí, llamarlos. Eso es una forma de servir a los demás. Creo que eso es lo que debemos evaluar, en que nuestros líderes estén haciendo eso y que nosotros también, que ejercemos un liderazgo de una o de otra manera, sea en nuestra casa, sea con nuestros amigos, sea con nuestros vecinos, sea dentro de la congregación, podemos ejercer ese servicio hacia los demás. Hay muchas formas, no limitemos el servicio solamente a las cosas materiales. El servicio se da en el plano material, emocional, espiritual. Hay muchas formas en que podemos servir a los demás. Jesús también, y ojo aquí, Jesús no está diciendo que no hay autoridades en la iglesia y que entonces todos somos absolutamente iguales en cuanto a todas las cosas. Otros pasajes establecen claramente que la iglesia necesita y tiene autoridades. Efesios nos dice que Él estableció apóstoles, maestros, ¿cierto? Él ha colocado diferentes personas que lideren la iglesia. Pero lo que sí está enseñando es que ese liderazgo, el que ha sido colocado en la iglesia, y en sí, todo creyente debe ser caracterizado por el servicio. El liderazgo en la iglesia está para servir a los demás. Recalco, no solamente en las cosas prácticas, sino en muchas otras cosas. No lo limitemos a lo material nada más. Jesús cierra haciéndoles notar que Él mismo está allí sirviendo. O sea, Jesús ha servido, ha estado allí con sus discípulos y en medio de esa cena ha estado sirviendo con ellos. Si miramos el pasaje paralelo registrado por el Evangelio de Juan en el capítulo 13, no vamos a mirarlo, pero sí en los primeros versículos del Evangelio de Juan, Jesús
antes de dar este discurso y esta enseñanza, ha lavado los pies de sus discípulos. Hizo el trabajo del siervo. ¿Quién lavaba los pies de las personas importantes? Los siervos. En ese tiempo andaban por caminos polvorientos, entonces llegaban a una gran reunión, se sentaban a la mesa y habían esclavos que llegaban y les lavaban a los pies para que los tuvieran limpios porque llegaban llenos de polvo. Pero Jesús hizo exactamente eso por sus discípulos. Así que Jesús les mostró ese servicio en las cosas prácticas. Pero aún más que ese acto humilde de servicio, Jesús estaba caminando en el acto supremo del servicio. El acto supremo del servicio era entregar su vida por rescate de esos 12 que estaban allí reunidos. El Dios encarnado, el único que podía reclamar el honor, el único que podía sentarse a la cabeza de la mesa y ser servido, el único que merecía el servicio de toda su creación, estaba a punto de dar lo máximo en servicio, dar hasta su propia vida por servir. Maravilloso, ¿no? Jesús no solamente estaba diciendo palabras bonitas, sino había acabado de dar la ilustración de esto, lavando los pies de sus discípulos, pero además estaba caminando, estaba a horas o quizás a días apenas de entregar la vida en servicio, en rescate por los demás. Creo que con este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo no nos queda más que entender, aceptar y ejercer el servicio. Este pasaje también nos debe llevar a pensar, ¿estamos ejerciendo un servicio hacia los demás? O sea, ¿nuestra vida se caracteriza por ser serviciales? Vivimos en un sistema sociocultural un poco chocante y contrario a este mandato de servir. Este mundo culturalmente promueve la idea de que usted entre más dinero, poder y sea más vivo, como decimos, entonces va a buscar que muchos le sirvan. El líder admirado, la persona ejemplar, es aquel que tiene muchos empleados, una señora del servicio, una niñera, un conductor, secretaria, asistente, y quizás el tener empleados en sí no está mal. Pero lo frecuente es que ese líder humano espere recibir mucho, quizás más allá de los deberes de ese empleado, y él nunca está dispuesto a prestar esos servicios a nadie más. Sería una excepción ver que un gran líder moderno sirviendo a los otros, que en vez de que la señora le prepare, la que le ayude en la cocina, en vez de que le prepare la comida, él se la prepare a él, ¿cierto? Eso creo que no se ve mucho, pero imagínense el contraste que sería, ¿cierto? Que un gran líder se rebajara no, sino más bien tuviera ese lugar de igualdad, pero no, la cultura promueve la idea de que debe ser entre más poderoso, debe tener más personas a su servicio y entre más pueda conseguir de ellos y explotar de ellos, mejor. Pero Jesús nos quiere enseñar, les quería enseñar a sus discípulos y nos quiere enseñar que debemos servir. Es una contradicción, decir que somos cristianos y no ser servidores. Eso no puede pasar. Perdónenme un segundo, se me perdió la hoja. Quiero leerles de un libro una ilustración. La ilustración se llama Los siervos verdaderos. Los siervos verdaderos no se preocupan por el mucho trabajo ni por la paga escasa. Van con gusto la segunda milla y la tercera también, si es necesario, y lo hacen sin amargura ni quejas. Este espíritu de sacrificio marca siempre al siervo verdadero. Juan Wesley, fundador del metodismo, tenía el siguiente lema: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo el momento que puedas, a todas las personas que puedas y por todo el tiempo que vivas. La vida de Wesley ilustra este espíritu. Fue ordenado a la edad de 24 años y continuó el ministerio activo durante los 64 años siguientes. Predicó algo más de 41,000 sermones, a un promedio de 15 por semana, durante más de 50 años. El predicador promedio de hoy predica 150 sermones al año. Calcule los años que le ocuparía predicar todos los sermones que predicó Wesley. Se dice que viajó más de 400,000 kilómetros. Eso es como dar 10 veces la vuelta al mundo. No lo hizo en aviones como nosotros, sino a pie o a caballo. Cuando murió, a los 88 años,
Wesley dejó un abrigo desgastado, un sombrero estropeado, una casa muy humilde, una Biblia manoseada y la iglesia metodista. ¿Qué dejaremos nosotros? Quiera Dios que como Wesley dejemos una iglesia fuerte y dinámica que pase el amor y la luz de Dios a la siguiente generación. Es una buena pregunta la que se nos hace en esa ilustración. ¿Qué dejaremos de legado de nosotros? O sea, nuestros hijos, las personas que han estado cerca de nosotros, cuando estén en medio de nuestro velorio tomando el tinto, ¿qué dirán de nosotros? ¿Ese hombre era un verdadero siervo de Dios? ¿Ese hombre era un servidor? ¿O dirán eso como dicen por ahí porque no hay muerto malo? Es una buena pregunta. ¿Qué legado estamos dejando nosotros? ¿Cómo nos ven los que nos rodean a nosotros? Piense en su familia cercana, en los vecinos, en su colegio, en su universidad, en donde quiera que esté. ¿Cómo nos ven? O sea, si ven una característica cristiana en nosotros. Y para mí una característica cristiana que debe primar es el servicio. Debemos ser personas que sirven a los demás. No que buscan ser servidas, no que cuando están en el viaje, en el paseo o están en un lugar llegan y se sientan a ver qué les van a dar, sino que en cualquier lugar y forma pueden servir. Eso debemos ser los cristianos, personas que siempre están dispuestas a ayudar a los demás, porque el servicio incluye el ayudar a los demás, vuelvo y digo, en todas las áreas. No lo centremos solamente en las cosas materiales, podemos ayudar orando, podemos ayudar aconsejando, podemos preguntar a las personas cómo están y podemos ayudarles en su economía, en sus necesidades. Entonces, hay muchas formas en que podemos servir. Qué bueno es que lo veamos así. Recuerdo hace un tiempo, estuvimos en algún lugar del país y no quiero mencionarlo, pero fue una experiencia, bueno, el lugar es muy bonito, sigue siendo muy bonito, pero la atención de esa región, y no sé por qué será así, era muy, como decimos nosotros, muy fea, muy chocante. Uno llegaba y decía, buenas, por favor, ¿me puedes vender una gaseosa? Y cogían y se la tiraban en la mesa así. ¿Cuánto es? 2.000. Y uno pagaba y le tiraban las vueltas así. O sea, yo digo, no sé si a usted le ha pasado eso, pero a un lugar como ese, uno normalmente no vuelve, ¿cierto? Qué bueno, y estoy seguro que usted en su casa, en su barrio, a la tienda que va, a la panadería que va, al restaurante donde va a comer, al lugar donde compra, normalmente le gusta que lo atiendan. El Señor, como decimos en nuestra cultura, uno va a la tienda de la esquina y el vecino que le dice, vecinita, ¿cómo ha estado? Vecinito, ¿cómo le ayudo? ¿Qué necesita? ¿Qué lugar tan chévere para ir? No importa que sea un poquito más carito el precio, pero qué buena la atención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a todos nos gusta sentirnos así, servidos. Entonces, apliquemos eso como cristianos también. Demos buen trato a los demás en todos los aspectos de nuestra vida y eso nos permitirá tener el privilegio de compartir las buenas de salvación, ¿cierto? Esa debe ser una característica, es contradictorio tratar de evangelizar a alguien, pero a la vez no ser amable, no ser servicial con esa persona. No funciona, ¿cierto? O sea, la gente dirá, muy bonito el mensaje, pero esa persona no lo vive. En cambio, si yo vivo una vida de servicio, de amor hacia el otro, mis palabras, así no sean las más claras, van a ser contundentes, ¿cierto? Porque estoy respaldando mi mensaje con una vida que representa, que creo lo que digo. No estoy promoviendo tampoco una idea de servir por beneficio, ¿cierto? Quizás a veces las personas de los negocios son muy serviciales fingiendo para tener buena clientela. Nosotros no hacemos eso, ¿cierto? El servicio del cristiano debe estar caracterizado por amor, ¿cierto? No estoy promoviendo la idea de que simplemente seamos solamente servidores, pero no por amor, sino por conveniencia nada más. No, tenemos que trabajar en crecer en amor hacia los demás. Necesitamos que ese amor crezca. Y si el amor crece, seguro que el servicio vendrá. Porque a veces nos confrontamos, yo choco a veces con algunas personas, digo, me cuesta mucho ser amable y ser servicial con tal persona. ¿Pero por qué? Porque no hay amor en mi corazón. Entonces debo orar a que el Señor produzca amor en mi corazón hacia esas personas y el servicio vendrá, ¿cierto? La Biblia nos dice que el amor es sufrido, benigno, bondadoso. El amor es servicial. Si tengo amor, voy a tener servicio. Quiero que cerremos con Marcos 10:45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate por muchos.
el ejemplo máximo del servicio. Ni aún el Hijo de Dios, Dios mismo viviendo entre nosotros, no vino para ser servido, sino para servir. Y su máxima muestra de servicio se entregó su vida por nosotros. Quiero que oremos. Padre bondadoso, Padre eterno, agradecemos porque tu palabra nos ilustra, Señor, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos anima, Señor. Fácilmente tenemos que reconocer que nuestra vida está lejos de los estándares tuyos, Señor. Cada vez que vamos a la Biblia podemos reconocer que nos faltan tantas cosas para ser las personas que debemos ser, Señor. Y te agradecemos porque tu palabra nos ilustra, nos enseña que debemos ser, Señor. Pero ayúdanos a depender más de Jesús para que nuestra vida sea transformada, Señor. Perdónanos porque no somos serviciales muchas veces, porque no hay amor en nuestro corazón hacia otros, pero te suplicamos que transformes nuestra vida, Señor. Oro porque como creyentes crezcamos en el amor, en el servicio, Señor, y que podamos llevar el mensaje de salvación respaldado con actos de amor, Señor. Gracias por el ejemplo de Cristo, Señor. Y también te oro por personas que han estado siendo, Señor, ilustradas por el Evangelio, Señor, siendo guiadas por tu palabra, siendo confrontadas por el Evangelio, y aún así lo rechazan, Señor. Te pido porque ellos no permitan que la mentira siga creciendo en su vida, Señor. Ayúdalos a confrontarse con la verdad de que un día todos moriremos, iremos a un lugar o de condenación o de salvación, según lo que hayamos aceptado o rechazado la obra de Cristo. Te oro por salvación de aquellos que escuchan este mensaje y no te han recibido, Señor. Toca sus vidas, transfórmales, Señor. Coloca a personas creyentes, Señor, que lleven el mensaje claramente a aquellos. Y gracias porque tu amor es compasión pura, Señor. Tu amor es evidente en cada cosa que has hecho por nosotros. Gracias por entregar a Jesús para salvarnos. Y en el nombre de Él oramos. Amén.